suficiente, muchachos. Bueno, tenemos novedades. Sí. Hoy fue un día caótico. Caótico, Por eso sigue tratamos de siendo. meterle un poco de humor para todos ustedes, porque hoy fue muy difícil Sí, es para verdad. todo el mundo viajar. Y sigue siendo porque el paro de transporte todavía está vigente, el paro de colectivos principalmente, que es el que viene afectando desde ayer a las 4 de la tarde. Recordemos que una facción de Dota fue la que empezó este paro y después se intensificó a medianoche. Pero atención con esto porque acaba de anunciar el ministro Massa que a las 5:30 de la tarde se levanta este paro. Una tranquilidad para volver a casa, porque es el horario central de la gente que está saliendo del trabajo, que ya tuvo una mañana para el olvido y que está pensando cómo regresar a su casa. Pero se en levantó principio, ¿a partir de qué? bueno, ¿Se- y esto se logró algo? es que fue un día de Que muchísimo, los dueños paguen, porque la guita la tenían. Bueno, y acá vamos a ver qué está pasando. Este paro se inicia con el reclamo de obviamente los empleados, los choferes, hacia las empresas que dicen nosotros teníamos que cobrar en tiempo y forma, también los aumentos y un bono que nos habíamos prometido y que también habíamos firmado dentro del ministerio, llegó el sueldo y esa plata no llegó. ¿Dónde está la diferencia de plata? Bueno, las empresas dicen, en realidad nosotros no llegamos a los niveles de recaudación que necesitábamos y también venimos muy retrasados con los pagos de subsidios que venían haciendo desde el gobierno. En conclusión, lo que se decidió y lo que terminó pasando es que a medianoche se inició el paro total en el AMBA de colectivos. Cuando la gente salió a buscar alternativas para viajar, mucha gente que viene, por ejemplo, de zona oeste y que no puede conectar con un subte, que necesita el colectivo o el tren. Se encontró con la línea Sarmiento, también de paro, porque a las 5:30 de la mañana decidieron de manera sorpresiva ir a cortar las vías en el taller de Castelar. Eran 10, 15 personas. ¿Por qué tan pocos? Porque en realidad hablaba solo el personal jerárquico, o sea, aquellos que están por fuera del convenio, que tienen otro tipo de arreglo y que estaban pidiendo que se homologue dentro del ministerio esos convenios de trabajos que tienen ellos, que apunten directamente a una relación de dependencia donde no se paguen cosas por afuera, sino que se ponga legítimamente en un recibo de sueldo, cosas que se venían pagando como en negro, digamos, porque son acuerdos distintos. La gente que trabaja en jerarquía a veces cobra mucho más que una persona que tiene una recategorización dentro de una empresa porque justamente atiende a ese plan. Este era un reclamo de muy pocos, pero 10, 15 personas te cortaron las vías y te dejaron sin servicio 4 horas y media. Esto es lo que terminó pasando. Entonces fue realmente una mañana muy caótica porque a eso le sumabas la gente que venía de zona norte y dice, bueno, hoy voy en mi auto. Voy en mi auto, ¿qué me encuentro? Un corte en Panamericana por parte de la línea 60 que también estaba haciendo el reclamo correspondiente a los aumentos que venían adeudando. La verdad es que por donde quieras tenías un conflicto, porque incluso las líneas de subte, sacando la H, que tuvo una fuerte demora porque tenían problemas también en los talleres, un generador eléctrico, que eso puede ser algo puntual y técnico. Todas las estaciones de subtes tenían demoras, ¿por qué? Porque había muchísima gente. Entonces, frente al caudal de gente, siempre se fue trabajando con demora durante todo el día. Como para contrarrestar, lo que se hizo desde Ciudad fue habilitar el estacionamiento libre durante todo el día, incluyendo en las avenidas. Recordemos que está prohibido, pero se tenía en contemplación que la gente iba a salir si tenía la posibilidad de traer un auto, con el auto a trabajar porque no quedaba otra. También se dio, por ejemplo, la posibilidad de pasar por los peajes sin cobrarlos, que es algo que pasaba esta mañana por ejemplo, en las estaciones de la línea Sarmiento. La gente pasaba con la SUBE, con un molinete cerrado, y le estabas cobrando un boleto de algo que nunca iba a subir. Entonces, ¿por qué no liberás el molinete? ¿Por qué no abrís las puertas, sacás los candados y que la gente vaya? De última, si quiere esperar, espera, y si no, vuelve sin que le cobren ese boleto. La alternativa, ¿qué era? Un taxi, un remis. Las remiserías, 2 horas de demora. El taxi, 40 a 45 minutos. Bueno, gente que venía de zona oeste a Capital para llegar al trabajo, el promedio de gasto era de 8.000 pesos, solamente para llegar. Solamente para llegar y después tener que pensar, bueno, esos gastos en general los afrontaron las empresas que le decían, averiguá si conseguís, bueno, lo pagamos nosotros. Ahora, también es cierto que muchos te dicen, y fíjate cómo llegás y no te quito el presentismo. Y ahí, por supuesto, otra vez el trabajador sufre las consecuencias. Finalmente, en la línea Sarmiento tuvo una reunión en trabajo a las 11:30 de la mañana, por eso se termina levantando esa medida de fuerza, pero todavía está presente el paro de los colectivos.
Desde hace casi 4 horas están reunidos en el Ministerio de Transporte la UTA, los empresarios que manejan los colectivos, o sea, las grandes líneas, también Kelly Olmos, la ministra, y se acaba de sumar el ministro Sergio Massa, que acaba de hablar casi en conferencia, te diría, en realidad una especie de discurso, mostrando en imagen esta reunión con todas las partes presentes, diciendo que no aceptan más, es algo que también lo dijo este mediodía en un discurso que él dio en San Fernando, no se va a aceptar más esta extorsión por parte de las empresas. ¿Por qué dice esto? Porque asegura que el pago del gobierno a las empresas llegó en tiempo y forma. Entonces, ¿dónde está la plata que no llegó al empleado? Se están pidiendo, ya de manera oficial y casi judicial, los movimientos de cuenta de cada una de las empresas. El que recibió la plata y no la entregó va a tener serios problemas, sí, obviamente. Porque lo que dice el gobierno es, esto fue un paro generado no por los empleados, sino por las empresas para sobornar al Estado para seguir exigiendo el pago de los subsidios. Y contó hace minutos nada más que de cada 100 pesos que sale un pasaje, 85 pesos los pone el Estado. Por eso hoy en Buenos Aires pagamos valores que incluso cuando vas al interior del país quedan pero muy por debajo, porque ya sale menos de la mitad. Escuché a la ministra decir que para ella era un paro político ocasionado por la oposición para desestabilizar al gobierno. Bueno, la convocatoria de Massa es que a partir del lunes se sientan otra vez todas las partes, empresas e incluso invita al gobierno de la ciudad a sentarse para que cada uno se haga responsable dentro de este conflicto, porque no puede pasar más que 4 millones de personas queden varados en la calle sin saber qué tomarse. Ni un colectivo, ni un subte, ni un tren. No le puede volver a pasar. Y también lo que sale bueno de esta reunión es, por supuesto, algo que muchos trabajadores hoy tenían miedo, que es perder el presentismo. Hoy, en un sueldo que a veces no supera los 120.000 pesos, perder el presentismo es un montón de plata. Incluso aquellos que afrontaron el gasto es porque acababan de cobrar y vos le estás sacando casi el 10% del sueldo en ir una vez a trabajar. Es un montón de plata si se tienen que subir a un taxi. Entonces, hoy aseguraron que, por supuesto, la gente que no llegó a su trabajo por este conflicto del colectivo, porque no tenía cómo llegar, no se le va a quitar el presentismo. Como un gesto de humanidad. Una a favor. Después, obviamente, hay que constatar que el empleador no lo saque. Tampoco la van a pasar. Tampoco van a pasar las escuelas porque los docentes no llegaban. Los docentes no llegaban. Yo hoy vi infinidad de médicos, docentes. En un momento vi un taxi con 4 policías arriba. Entonces le pregunto, 4 policías y dice, tenemos que llegar a Capital, no estamos haciendo los relevos. O sea, no solamente es la gente que quedó varada sin llegar a trabajar. En consecuencia, son tantos otros que eran pacientes y no tuvieron el médico horario. Los alumnos que no tuvieron al docente en el aula. Fue, la verdad, masivo. Fue un caos. Claro. Esta reunión que se estaba desarrollando acaba de terminar con esta pequeña declaración de Sergio Massa, donde anunció justamente esto, que queda obviamente inadmisible la posibilidad de cualquier extorsión nuevamente por parte de las empresas, que serán investigadas para ver dónde quedó la plata y por qué no pagaron en tiempo y forma, y que a partir del lunes invita al diálogo de todas las partes para que no vuelva a pasar algo como lo que pasó hoy, que para él fue un día muy triste para la gente y el trabajador. Esto es lo que dijo Sergio Massa hace algunos minutos nada más. Esperemos que lleguen a la solución. Yo les voy a dejar una pregunta picando porque lo vengo observando no solamente en esto político, sino en general en muchos oficios, ¿no? Pasamos de la humanidad de la pandemia a la deshumanidad. Porque hoy en día es un sálvese quien pueda. Es no importarte el otro bajo ningún punto. O sea, vos te estás aprovechando de alguien que no puede ir a trabajar y a veces le cobrás el doble, el traerlo para Capital, el hacer... Cuando al revés, o sea, venimos de una pandemia donde éramos todos solidarios y ahora no solamente la mitad de la gente no volvió nunca a trabajar presencial, porque lo veo a diario, sino que encima es un sálvese quien pueda. Es como que vos planteás un problema que te pasó porque la gente no trabaja y no saca las cosas y es, bueno, como yo qué querés que haga. Aprovechar las circunstancias. Probate. De alguien que es un laburante igual que vos. Ajo y agua te dicen, tal cual. Señoras y señores...